Aquella noche, después de dejar a Seaman en su casa, Faith durmió en el hotel que la revista le había reservado desde Nueva York. El recepcionista le dijo que lo esperaban el día anterior y le entregó un recado de su jefe de sección preguntando qué tal había ido todo. Desde su habitación lo llamó por teléfono a la revista, a sabiendas de que a esa hora allí no habría nadie, y que le dejó un mensaje en el contestador explicándole vagamente su encuentro con el viejo. Se duchó y se metió en la cama. Buscó un programa pornográfico en la tele. Halló una película en la que una alemana hacía el amor con un par de negros. La alemana hablaba en alemán y los negros también hablaban en alemán. Se preguntó si en Alemania también había negros. Luego se aburrió y cambió a una cadena gratuita. Vio un trozo de un programa basura en el que una mujer obesa de unos 40 años tenía que soportar los insultos de su marido, un obeso de unos 35 y de su nueva novia, una semi-obesa de unos 30 años. El tipo pensó, era claramente un marica. El programa se emitía desde Florida. Todos iban con manga corta, salvo el presentador, que llevaba una americana blanca, unos pantalones de color caqui, camisa gris-verde y una corbata de color marfil. Por momentos el presentador daba la impresión de sentirse incómodo. El obeso gesticulaba y se movía como un rapero, jaleado por su novia semi-obesa. La esposa del obeso, por el contrario, permaneció en silencio mirando al público hasta que se puso a llorar sin hacer ningún comentario. Esto tiene que acabarse aquí, pensó Faith. Pero el programa o aquel segmento del programa no acabó allí. Al ver las lágrimas de su esposa, el obeso redobló su ataque verbal. Entre las cosas que le dijo, Faith creyó distinguir la palabra gorda. También le dijo que ya no iba a permitir que le siguiera arruinando la vida. No te pertenezco, dijo. Su novia semiobesa dijo, no te pertenece, es hora de que te saques la venda de los ojos. Al cabo de un rato la mujer sentada reaccionó. Se levantó y dijo que ya no podía escuchar más. No se lo dijo a su marido ni a la novia de su marido, sino directamente al presentador. Este le dijo que asumiera la situación y que dijera a su vez lo que ella creyera conveniente. He venido a este programa engañada, dijo la mujer mientras seguía llorando. Nadie viene aquí mediante engaños, dijo el presentador del programa. No seas cobarde y escucha lo que él tiene que decirte, dijo la novia del obeso. Escucha lo que tengo que decirte, dijo el obeso moviéndose alrededor de ella. La mujer levantó la mano como si fuera un parachoques y salió del plató. La semiobesa tomó asiento. El obeso al cabo de un rato también se sentó. El presentador, que estaba sentado entre el público, le preguntó al obeso en qué trabajaba. Ahora estoy sin empleo, pero hasta hace poco era guardia de seguridad, dijo este. Faith cambió de canal. Del minibar sacó una botella de whisky de la marca Toro. De la marca Toro de Tennessee. Después del primer trago sintió deseos de vomitar. Tapó el botellín y volvió a dejarlo en el minibar. Al cabo de un rato se quedó dormido con la tele encendida. Mientras Faith dormía, dieron un reportaje sobre una norteamericana desaparecida en Santa Teresa, en el estado de Sonora, al norte de México. El reportero era un chicano llamado Dick Medina y hablaba sobre la larga lista de mujeres asesinadas en Santa Teresa, muchas de las cuales iban a parar a la fosa común del cementerio, pues nadie reclamaba sus cadáveres. Medina hablaba en el desierto. Detrás se veía una carretera y mucho más lejos un promontorio que Medina señalaba
en algún momento de la emisión diciendo que aquello era Arizona. El viejo despeinaba el pelo negro y liso del reportero que iba vestido con una camisa de manga corta. Después aparecían algunas fábricas de montaje y la voz en off de Medina decía que el desempleo era prácticamente inexistente en aquella franja de la frontera. Gente haciendo cola en una carretera, en una acera estrecha. Camionetas cubiertas de polvo muy fino, de color marrón caca, de niño. Depresiones del terreno como cráteres de la Primera Guerra Mundial, que poco a poco se convertían en vertederos. El rostro sonriente de un tipo de no más de 20 años, flaco y moreno, de mandíbulas prominentes, a quien Medina identificaba en off como pollero o coyote o guía de ilegales de un lado al otro de la frontera. Medina decía un nombre, el nombre de una joven. Después aparecía en las calles de un pueblo de Arizona de donde la joven era originaria. Casas con jardines raquíticos y cercas de alambre trenzado de color plata sucia. El rostro compungido de la madre, cansada de llorar. El rostro del padre, un tipo alto, de espaldas anchas, que miraba fijamente a la cámara y no decía nada. Detrás de estas dos figuras se perfilaban las sombras de 3 adolescentes. Nuestras otras 3 hijas, decía la madre en un inglés con acento. Las 3 niñas, la mayor de no más de 15 años, echaban a correr hacia la sombra de la casa. Mientras por la tele pasaba en este reportaje, Fate soñó con un tipo sobre el que había escrito una crónica. La primera crónica que publicó en Amanecer Negro, después que la revista le rechazara 3 trabajos. El tipo era un negro viejo, mucho más viejo que Seaman, que vivía en Brooklyn y era miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos de América. Cuando lo conoció ya no quedaba ni un solo comunista en Brooklyn, pero el tipo seguía manteniendo operativa su célula. ¿Cómo se llamaba? Antonio Ulysses Jones, aunque los jóvenes de su barrio lo llamaban Scottsboro Boy. También lo llamaban viejo loco, o saco de huesos o pellejo, pero por regla general lo llamaban Scottsboro Boy, entre otras razones porque el viejo Antonio Jones hablaba a menudo de los sucesos de Scottsboro, de los juicios de Scottsboro, de los negros que estuvieron a punto de ser linchados en Scottsboro y de los que nadie en su barrio de Brooklyn se acordaba. Cuando Fate por pura casualidad lo conoció, Antonio Jones debía de tener 80 años y vivía en un apartamento de 2 habitaciones en una de las zonas más depauperadas de Brooklyn. En la sala había una mesa y más de 15 sillas, de esas viejas sillas de bar plegables, de madera y patas largas y respaldo corto. En la pared estaba colgada la foto de un tipo muy grande, de un par de metros, por lo menos, vestido como un obrero de la época, en el momento de recibir un diploma escolar de manos de un niño que miraba directamente a la cámara y sonreía mostrando una dentadura blanquísima y perfecta. El rostro del obrero gigantesco, también a su manera, parecía el de un niño. «Ese soy yo», le dijo Antonio Jones a Fate, la primera vez que éste fue a su casa. Y el grandullón es Robert Martillo Smith, obrero del mantenimiento del municipio de Brooklyn, experto en meterse dentro de las alcantarillas y luchar con cocodrilos de 10 metros. Durante las 3 charlas que mantuvieron, Fate le hizo muchas preguntas, algunas destinadas a removerle la conciencia al viejo. Le preguntó por Stalin y Antonio Jones le respondió que Stalin era un hijo de puta. Le preguntó por Lenin y Antonio Jones le respondió que Lenin era un hijo de puta. Le preguntó por Marx y Antonio Jones le respondió que por allí precisamente tenía que haber empezado. Marx era un tipo magnífico. A partir de ese momento Antonio Jones se puso a hablar de Marx en los mejores términos. Solo había una cosa que Marx
una cosa de Marx que no le gustaba, su irritabilidad. Esto lo achacaba a la pobreza, puesto que para Jones la pobreza generaba no solo enfermedades y rencores, sino también irritabilidad. La siguiente pregunta de Fate fue su opinión acerca de la caída del muro de Berlín y el sucesivo desplome de los regímenes del socialismo real. Era predecible, yo lo vaticiné 10 años antes de que ocurriera, fue la respuesta de Antonio Jones. Luego, sin que viniera a cuento, se puso a cantar la Internacional. Abrió la ventana y con una voz profunda que Fate no le hubiera supuesto jamás, encontró las primeras estrofas. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Cuando hubo terminado de cantar, le preguntó a Fate si no le parecía que era un himno hecho especialmente para los negros. No lo sé, dijo Fate. Nunca lo había pensado de esa manera. Más tarde, Jones le hizo un croquis mental sobre los comunistas de Brooklyn. Durante la Segunda Guerra Mundial habían sido más de 1000. Después de la guerra el número subió a 1300. Cuando empezó el macartismo ya solo eran 700 aproximadamente, y cuando terminó no quedaban más de 200 comunistas en Brooklyn. En los años 60 solo había la mitad y a principios de los 70 uno no podía contar con más de 30 comunistas desparramados en 5 células irreductibles. A finales de los 70 solo quedaban 10 y a principios de los 80 ya solo había 4. Durante esa década, de los 4 que quedaban, 2 murieron de cáncer y uno se dio de baja sin avisarle nada a nadie. Tal vez solo fue de viaje y murió en el camino de ida o en el camino de vuelta, reflexionó Jones. Lo cierto es que nunca más apareció, ni por el local, ni por su casa, ni por los bares que solía frecuentar. Tal vez fue a vivir con su hija en Florida. Era judío y tenía una hija que vivía allí. Lo cierto es que en 1987 ya solo quedaba yo. Y aquí sigo, dijo. ¿Por qué?, preguntó Fate. Durante unos segundos Antonio Jones meditó la respuesta que iba a dar. Finalmente lo miró a los ojos y dijo: porque alguien tiene que mantener operativa la célula. Los ojos de Jones eran pequeños y negros como el carbón, y sus párpados estaban llenos de arrugas. Casi no tenía pestañas. El pelo de las cejas empezaba a desaparecer y a veces cuando salía a dar paseos por el barrio, se ponía unas grandes gafas negras y se llevaba un bastón que luego dejaba junto a la puerta. Podía pasarse días enteros sin comer. A cierta edad, decía, la comida no es buena. No tenía ningún contacto con comunistas de ningún otro lugar de los Estados Unidos ni del extranjero, a excepción de un profesor jubilado de la Universidad de California, Los Ángeles, un tal Dr. Minsky, con el que se escribía de vez en cuando. Yo pertenecí hasta hace unos 15 años a la Tercera Internacional. Minsky me convenció para entrar en la cuarta, dijo. Después dijo: hijo, te voy a regalar un libro que te será de mucha utilidad. Fate pensó que le iba a regalar el manifiesto de Marx, tal vez debido a que en la sala, apilados en los rincones y bajo las sillas, había visto varios ejemplares editados por el propio Antonio Jones. Vaya uno a saber con qué dinero o haciendo qué clase de trampas a los impresores. Pero cuando el viejo le puso el libro entre las manos, vio con sorpresa que no se trataba del manifiesto, sino de un grueso volumen titulado La trata de esclavos, escrito por un tal Hugh Thomas, cuyo nombre no le sonaba de nada. Al principio rehusó aceptarlo. Es un libro caro y seguramente usted solo tiene este ejemplar, dijo. La respuesta de Jones fue que no se preocupara, que no le había costado dinero sino astucia, por lo que dedujo que había robado el libro, algo que también le pareció inverosímil, pues el viejo no estaba para esos trotes, aunque cabía dentro de lo posible que en la librería donde cometía sus hurtos
tuviera un cómplice. Un joven negro que hiciera la vista gorda cuando Jones se metía un libro en el interior de la chaqueta. Solo al hojear el libro horas después en su apartamento se dio cuenta de que el autor era blanco. Un blanco inglés y que además había sido profesor de la Real Academia Militar de Sandhurst, lo que para Fate equivalía casi a un instructor, un jodido sargento británico de pantalones cortos, por lo que dejó el libro de lado y no lo leyó. La entrevista con Antonio Ulysses Jones, por lo demás, fue bien recibida. Fate notó que para la mayoría de sus colegas la crónica difícilmente excedía los límites del pintoresquismo afroamericano. Un predicador chiflado, un ex músico de jazz chiflado, el único miembro del Partido Comunista de Brooklyn, Cuarta Internacional chiflado. Pintoresquismo sociológico. Pero la crónica gustó y él se convirtió al poco tiempo en redactor de planilla. Nunca más volvió a ver a Antonio Jones, de la misma manera que era muy posible que nunca más volviera a ver a Barry Seaman. Cuando se despertó aún no había amanecido. Antes de abandonar Detroit fue a la única librería decente de la ciudad y compró La trata de esclavos de Hugh Thomas, el ex profesor de la Real Academia Militar de Sandhurst. Después tomó por Woodward Avenue y dio una vuelta por el centro de la ciudad. Desayunó una taza de café y tostadas en una cafetería de Greektown. Cuando rechazó una comida más fuerte, la camarera, una rubia de unos 40 años, le preguntó si estaba enfermo. Dijo que no estaba muy bien del estómago. Entonces la camarera cogió la taza de café que ya le había servido y dijo que tenía algo más adecuado para él. Al poco rato apareció con una infusión de anís y boldo que Fate jamás había probado, y que en los primeros instantes se mostró renuente a probar. «Esto es lo que te conviene, no un café», dijo la camarera. Era una mujer alta y delgada, con pechos muy grandes y bonitas caderas. Llevaba una falda negra y una blusa blanca y zapatos sin tacón. Durante un rato ambos permanecieron sin decirse nada, en un silencio expectante, hasta que Fate se encogió de hombros y empezó a beber sorbo tras sorbo su infusión. Entonces la camarera sonrió y se marchó a atender a otros clientes. En el hotel, mientras se disponía a cancelar su cuenta, encontró un mensaje de Nueva York. Una voz que no distinguió le pedía que se pusiera en contacto con su jefe de sección o bien con el jefe de sección de deportes lo antes posible. Desde el lobby hizo la llamada. Habló con su vecina de mesa y ésta le dijo que esperara mientras intentaba localizar al jefe de sección. Al cabo de un rato, una voz que no conocía y que identificó como Jeff Roberts, jefe de la sección de deportes, se puso a hablarle de un combate de boxeo. «Pelea Count Pickett», dijo, «y no tenemos a nadie para cubrir el evento». El tipo lo llamaba Oscar, como si se conocieran desde hacía 30 años, si se conocieran hacía años y no paraba de hablar de Count Pickett, una promesa de Harlem en los semipesados. «¿Y qué tengo yo que ver con eso?», dijo Fate. «Bueno, Oscar», dijo el jefe de deportes, «ya sabes que murió Jimmy Lowell y no tenemos todavía a nadie que lo sustituya». Fate pensó que la pelea probablemente era en Detroit o en Chicago y no le pareció mala idea estar unos días lejos de Nueva York. «¿Quieres que yo haga la crónica de la pelea?» «Así es, muchacho», dijo Robert. «Unas 5 páginas, un perfil sucinto de Pickett, el combate y algo de color local». «¿Dónde es el combate?» «En México, muchacho», dijo el jefe de deportes. «Y ten en cuenta que nosotros damos más dietas que en tu sección». Con la maleta hecha, Fate se dirigió por última vez a la casa de Seaman. Encontró al viejo leyendo y tomando apuntes. De la cocina llegaba un olor a especias y a sofrito de verduras. «Me voy», dijo. «Solo venía a despedirme».
Simon le preguntó si aún tenía tiempo para comer algo. No, no tengo tiempo, dijo Faith. Se abrazaron y Faith bajó las escaleras de 3 en 3, como si tuviera prisa por alcanzar la calle, o como un niño que se dispone a pasar una tarde libre con los amigos. Mientras conducía hacia el aeropuerto de Detroit Wayne County, se puso a pensar en los extraños libros de Simon, la enciclopedia francesa abreviada, y aquel que no había visto, pero que Simon aseguraba haber leído en la cárcel, compendio abreviado de la obra de Voltaire, que lo hicieron lanzar una carcajada. En el aeropuerto compró un billete a Tucson. Mientras esperaba, acodado en la barra de una cafetería, recordó el sueño que había tenido aquella noche con Antonio Jones, que llevaba varios años muerto. Se preguntó cómo entonces, ¿de qué habría muerto? Y la única respuesta que se le ocurrió fue que de viejo. Un día Antonio Jones, mientras caminaba por una calle de Brooklyn, se había sentido cansado. Se había sentado en la acera y un segundo después había dejado de existir. Tal vez a mi madre le ocurrió algo parecido, pensó Faith, pero en el fondo sabía que no era cierto. Cuando el avión despegó de Detroit, había empezado a descargarse una tormenta sobre la ciudad. Faith abrió el libro de aquel blanco que había sido profesor en Sandhurst y empezó a leerlo por la página 361. Decía: más allá del delta del Níger, de la costa de África, vuelve a dirigirse por fin hacia el sur y allí, en los Camerunes, los mercaderes de Liverpool iniciaron una nueva rama de la trata. Mucho más al sur, el río Gabón, al norte del Cabo López, entró también en actividad hacia 1780 como región de esclavos. Al reverendo John Newton le pareció que esta zona poseía la gente más humana y más moral que he encontrado en África, tal vez porque era la que menos relación tenía con los europeos en aquel tiempo. Pero frente a su costa, los holandeses hacía mucho tiempo que empleaban la isla de Corisco, que en portugués significa relámpago, como centro de comercio, aunque no concretamente de esclavos. Después vio una ilustración, en el libro había bastantes, que mostraba un fuerte portugués en la Costa de Oro llamado Elmina, capturado por los daneses en 1637. Durante 350 años, Elmina fue un centro de exportación de esclavos. Sobre el fuerte y sobre un fortín de apoyo situado en lo alto de un cerro, ondeaba una bandera que Faith no pudo identificar. ¿A qué reino pertenecía esa bandera?, se preguntó antes de que se le cerraran los ojos y se quedara dormido con el libro sobre las piernas. En el aeropuerto de Tucson alquiló un coche, compró un mapa de carreteras y salió de la ciudad rumbo al sur. El aire seco del desierto probablemente le despertó el apetito y decidió pasar en el primer restaurante de carretera. 2 Camaro del mismo año y del mismo color lo adelantaron tocando el claxon. Pensó que estaban haciendo una carrera. Los coches probablemente tenían el motor trucado y las carrocerías relucían bajo el sol de Arizona. Pasó delante de un ranchito que vendía naranjas, pero no se detuvo. El ranchito estaba a unos 100 metros de la carretera y el puesto de las naranjas, una vieja carretela con toldo de grandes ruedas de madera, estaba junto al arcén, atendido por 2 niños mexicanos. Un par de kilómetros más adelante vio un lugar llamado el Rincón de Cochise
y aparcó en una amplia explanada junto a una bomba de gasolina. Los dos Camaro estaban estacionados junto a una bandera con la franja superior de color rojo y la inferior negra. En el centro había un círculo blanco en donde se podía leer Club de Automóvil Shirikawa. Por un instante pensó que los conductores de los Camaro eran dos indios, pero luego esa idea le pareció absurda. Se sentó en un rincón del restaurante, junto a una ventana desde la que podía ver su coche. En la mesa de al lado había dos hombres. Uno era joven y alto, con pinta de profesor de informática. Tenía la sonrisa fácil y a veces llevaba las manos a la cara en un gesto que lo mismo podía expresar asombro que horror o cualquier otra cosa. Al otro no podía verle la cara, pero evidentemente era bastante mayor que su compañero. El cuello era grueso, tenía el pelo totalmente blanco, usaba gafas. Cuando hablaba o cuando escuchaba permanecía impávido, sin gesticular ni moverse. La camarera que se acercó a atenderlo era mexicana. Pidió un café y durante unos minutos estuvo repasando la lista de comidas. Preguntó si tenían club sándwich. La camarera negó con la cabeza. Un bistec, dijo Faith. ¿Un bistec con salsa?, preguntó la camarera. ¿De qué es la salsa?, dijo Faith. De chile, tomate, cebolla y cilantro. Además le ponemos algunas especias. De acuerdo, dijo, probemos suerte. Cuando la camarera se alejó, contempló el restaurante. En una mesa vio a dos indios, un adulto y el otro un adolescente, tal vez padre e hijo. En otra vio a dos tipos blancos acompañados por una mexicana. Los tipos eran exactamente iguales, gemelos monocigóticos, de unos 50 años, y la mexicana debía de andar por los 45, y se notaba que los gemelos estaban locos por ella. Estos son los propietarios de los Camaro, pensó Faith. También se dio cuenta de que nadie en todo el restaurante era negro, excepto él. El tipo joven de la mesa vecina dijo algo sobre la inspiración. Faith solo entendió: «Usted ha sido una inspiración para nosotros». El tipo canoso dijo que aquello no tenía importancia. El tipo joven se llevó las manos a la cara y dijo algo sobre la voluntad de sostener una mirada. Luego se quitó las manos de la cara y, con los ojos brillantes, dijo: «No me refiero a una mirada natural, proveniente del reino natural, sino a una mirada abstracta». El tipo canoso dijo: «Claro, cuando usted atrapó a Yurevich», dijo el tipo joven, y entonces su voz quedó anulada por el ruido atronador de un motor diésel. Un camión de transporte de gran tonelaje aparcó en la explanada. La camarera le puso sobre la mesa un café y el bistec con salsa. El tipo joven seguía hablando de ese tal Yurevich al que el tipo canoso había atrapado. «No fue difícil», dijo el tipo canoso. «Un asesino desorganizado», dijo el tipo joven, y se llevó la mano a la boca como si fuera a estornudar. «No», dijo el tipo canoso, «un asesino organizado». «Ah, yo pensaba que era desorganizado», dijo el tipo joven. No, un asesino organizado», dijo el tipo canoso. «¿Cuáles son los peores?», dijo el tipo joven. Faith cortó un trozo de carne. Era gruesa y blanda y sabía bien. La salsa era gustosa, sobre todo después de que uno se acostumbraba al picante. «Los desorganizados», dijo el tipo canoso. «Cuesta más establecer su patrón de conducta». «Pero se consigue establecer», dijo el tipo joven. «Con medios y tiempo. Todo se consigue», dijo el tipo canoso. Faith levantó una mano y llamó a la camarera. La mexicana recostó su cabeza sobre el hombro de uno de los gemelos y el otro sonrió como si esa situación fuera la habitual. Faith pensó que ella estaba casada con el gemelo que la abrazaba,
pero que el matrimonio no había hecho desaparecer el amor ni las esperanzas del otro hermano. El padre indio pidió la cuenta mientras el joven indio había sacado de alguna parte un cómic y lo leía. Por la explanada vio caminar al camionero que acababa de aparcar su camión. Venía de los lavabos de la gasolinera y se peinaba con un peine diminuto, el pelo rubio. La camarera le preguntó qué quería. Otro café y un vaso grande de agua. Nos hemos acostumbrado a la muerte, oyó que decía el tipo joven. Siempre, dijo el tipo canoso. Siempre ha sido así.